Ya, partimos. Nosotros la semana pasada hablábamos de esto, ¿cierto? Especialmente desde el punto de vista de los ejercicios, ¿cierto? Que veíamos de los gases ideales y dijimos que estas tablas, o en este anexo, ¿cierto? Estaban contenidos las constantes de los gases, ¿cierto? Y alguna información de relevancia para eso. Entonces, lo importante, a ver si puedo, antes de mejor, déme un segundo. Ahora sí. Entonces, teníamos, ¿cierto? Lo que son la información, ¿cierto? De lo que es la constante de gas, ¿cierto? Que está en kilojoules por kilogramo por grado Kelvin. La masa molar en caso de ser necesaria. Entonces, ¿cuántos kilogramos equivale un kilomol del elemento o el compuesto que estamos analizando? La fórmula química e información relevante como lo es la temperatura crítica, si se recuerda que estábamos viendo, la presión crítica en megapascales y el volumen, ¿cierto?, en metros cúbicos por kilomol. Entonces, tenemos un listado más o menos grande de toda la situación y con eso nosotros podemos determinar acá algunos hitos importantes. Importante también es decir que tenemos lo que es la constante acá o alguna información, como por ejemplo que la unidad de kilojoule por kilogramo por Kelvin es equivalente a kilopascal por metro cúbico por kilogramo por grado Kelvin. La constante de gas calculada es R igual RU dividido M, donde RU es 8,314 kilojoule por kilomol, ese valor de ahí, por Kelvin. Y M es la masa molecular o molar de este compuesto. ¿Ya? Esto, como les mencioné antes, es la constante universal de los gases. Todos los gases siguen esta misma constante, con variaciones, ¿cierto?, de un poco de unidades, pero el número, o digámoslo así, la magnitud es la misma, solamente, o el valor es el mismo, solamente que cambiando las unidades, claramente cambia el número. ¿Ya? Pero aquí en este apéndice, nosotros bueno, acá hay otros gases y acá hay algo más de información, ¿cierto? Como lo es el C sub P, el C sub B, y en este caso también K, donde K es el equivalente al gamma que yo les presentaba la clase anterior. ¿Ya? También lo pueden encontrar aquí. Más información, ¿cierto? Variando la temperatura para lo que es el aire, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, entre otros. ¿Ya? Información de cómo efectivamente se calcula el C sub P en referencia, ¿cierto?, a las temperaturas, que también es relevante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Tienen los valores que van en la ecuación que aquí se menciona. Más información termodinámica, pero lo que me interesa es esto. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Las tablas de agua saturada. En realidad yo puedo tener tablas de cualquier fluido, ¿cierto? En este caso es agua. Que me permita caracterizar y colocar, ¿cierto?, en un gráfico dicho fluido. En este caso, la tabla A4 es de agua saturada y habla de tabla de temperaturas. ¿Por qué tabla de temperaturas? Porque la forma de ordenar la tabla es a través de la temperatura. Entonces, si yo, a medida que yo voy bajando, yo me voy
Voy aumentando la temperatura y voy viendo cómo la presión varía, no teniendo ninguna correlación necesaria en la variación, ¿cierto?, de la tabla. Claramente aquí yo puedo ver que van de 5 en 5 los grados Celsius, pero de aquí no necesariamente van aumentando en una proporción dada. ¿Ya? Acá tenemos lo que es la presión de saturación. Si ustedes se recuerdan, nosotros la clase anterior hablábamos de lo que eran el gráfico, ¿cierto? Profe, una consulta. Dígame, Esta tabla usted la va a dar en la prueba, ¿cierto? esta tabla la van a tener ustedes mismos, si está en el libro. Ah, ya. Ya, profe. Eso. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos acá un gráfico más o menos de esta forma, ¿cierto? Les mencionaba que algo así. Entonces aquí es donde hablamos de agua saturada. ¿Qué quiere decir esto? Que conviven de cierta forma o en cierta medida el agua en forma de gas y el agua en forma de líquido. Entonces, cada una de las temperaturas representan una isoterma, ¿ya? En donde claramente, si ustedes se recuerdan, las isotermas nosotros las escribíamos, ¿cierto?, de esta manera, y cuando llegábamos aquí ya empezaban como a cambiar, y por aquí ya la isoterma se volvían planas, ¿ya? Y eso es lo que yo estoy viendo en estos gráficos, ¿ya? Y en lo que veo en estas tablas. Pongamos como ejemplo, por ejemplo, el 75 grados Celsius. Cuando yo tengo 75 grados Celsius de temperatura, yo voy a tener una presión de saturación de 38,597. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente bajo cualquier otra condición voy a tener, eh, esa es la presión donde yo, a la cual tengo que bajar, ¿cierto? Para poder tener, ¿cierto?, esta situación de, eh, de volumen, ¿cierto?, o mejor dicho, de interacción entre gas y líquido. Posterior a eso, también para caracterizar, yo tengo lo que se denomina los volúmenes específicos. Y tengo dos, líquido y vapor. Entonces, dice acá líquido, lo que quiere decir que el valor menor, que es el que está aquí, viene siendo el volumen del líquido saturado o B sub F, como aparece acá. Mientras que el valor que aparece más alejado, en este caso, por ejemplo, vendría siendo este de aquí, es este de acá, que viene siendo el volumen del gas. ¿Ya? Como ustedes verán, están dados en metros cúbicos por kilogramo, o sea, hace que por cada, por cada kilogramo tenemos eh, tendremos esa cantidad de metros cúbicos. ¿Cómo yo puedo diferenciar un volumen específico, cierto, de líquido o de gas? Claramente los órdenes de magnitud que tenemos son bastante considerables. ¿Ya? Y ahora tenemos lo que se denomina las otras tres variables energéticas que me permiten identificar estos elementos, ¿cierto? Y me permiten caracterizar estos sistemas. Tenemos la energía interna, ¿cierto?, que tiene el líquido. Tenemos el vapor, o sea, la energía interna del vapor saturado, que recuerden está en kilojoule por kilogramo. Y finalmente tenemos la energía interna de evaporización
del sistema como lo estamos viendo. Que si se dan cuenta no es otra cosa que la diferencia entre uno y el otro. Luego tenemos lo que es la entalpía, ¿cierto? Energía calórica liberada o absorbida para poder tener esta situación, que en este caso vendría siendo para el líquido 314 y para el vapor 2634,6, ¿cierto? Y para evaporar el agua yo necesito inyectarle 2320,6 kilojoule por kilogramo. En estas condiciones, ojo ahí, cuando yo tengo una temperatura de 75 grados Celsius y cuando yo tengo 38,597 kilopascales de presión. Y luego tenemos la entropía. La entropía tiene valores ya más pequeños, ¿cierto? También está en kilojoule por kilogramo por Kelvin, acá expresado, pero tenemos acá, ¿cierto? 1,0158 para el líquido y 7,6812 para el vapor. Y de vaporización tenemos 6,6655. Entonces, si se dan cuenta, nosotros vamos a tener con esto, para poder caracterizar cualquier mezcla, vamos a tener cualquier mezcla que analizar de esta manera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar esto? Bueno, supongamos que yo tengo líquido saturado. Si yo les digo, mira, tienen un líquido saturado que está a 100 grados Celsius. Listo, tenemos 100 grados Celsius acá. Líquido saturado. Determine o indíqueme el volumen específico de ese líquido saturado. Entonces, leemos aquí, 0,01043. Ese es el volumen de líquido que yo voy a tener por metro cúbico, por kilogramo, perdón, de este líquido. Después tenemos lo que es la energía interna. Dígame la energía interna de ese líquido. Bueno, acá tenemos la energía interna que tiene el líquido cuando nosotros estamos trabajando. Y así sucesivamente, ¿cierto? Podemos determinar cualquier elemento. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora la pregunta cuando yo no tengo solamente líquido, ni cuando yo solamente, o cuando yo no solamente tengo eh, vapor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Lo que hacemos es determinar un parámetro que se llama, que se llama, que se llama calidad. ¿Ya? Entonces, la calidad, que se expresa normalmente con la letra X, ¿ya?, se denomina como la masa de vapor que yo tengo dividido por la masa total que yo tengo del sistema. Entonces, la masa de líquido y vapor está dado aquí y la masa, ¿cierto?, eh, la masa de vapor es la que está acá arriba. ¿Ya? Y esto me sirve como me sirve para determinar, ¿cierto?, propiedades, bueno, no solo propiedades, sino que además los valores que tiene un sistema que está compuesto en este caso por agua y que además puede tener una cierta cantidad de
líquido y de gas. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí, estimados? Profe, a valores, ¿qué se refiere? ¿Qué tipo de valores? Por ejemplo, ¿cuál es la entropía de un sistema, cierto, que está a 50 grados Celsius? Entonces, y que tiene una cierta calidad, que yo puedo determinar la cantidad de vapor o de líquido. Entonces yo determino la calidad y con eso, yo a través de eso, yo puedo eventualmente obtener, por ejemplo, la entropía que tiene ese sistema, cuantificando la entropía del líquido y la entropía del vapor y ponderándola por la calidad. Vale, profe. Entonces, nosotros, por ejemplo, eh, ¿cómo sería el uso de esto, cierto? ¿Cómo yo puedo llegar a esa situación, eh, esa situación, cierto, que estamos en este instante mencionando? Y es que tenemos eventualmente un componente, cierto, que es una mezcla, cierto, entre ellos. Y la respuesta es la siguiente. Supongamos, cierto, que vamos a hablar del volumen, ¿ya? Vamos a hablar del volumen del sistema. En este caso vamos a hablar, ¿cierto? El volumen total va a ser igual al volumen del líquido que nosotros decíamos, más el volumen del gas, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que el volumen, ¿cierto? Que nosotros estamos hablando, cualquier volumen, va a ser igual a la masa por el volumen específico. Puede ser del fluido o puede ser del fluido, puede ser del gas, la mezcla, está lo mismo. Lo importante acá es que yo lo puedo calcular de esta manera. Entonces, lo que hacemos ahora es reemplazar esta información en, de esta manera acá. Entonces vamos a tener que la masa total por el volumen total va a ser igual a la masa del fluido por el volumen del fluido, más la masa de gas por el volumen de gas. Recuerde que puede ser cualquier tipo de gas, entonces no necesariamente vamos a estar hablando de vapor de agua. Ojo ahí con eso. Entonces, nosotros aquí lo que vamos a tener es que podemos claramente pasar esto de aquí dividiendo a ambos elementos. Entonces, Profe, ¿cuál era la dígame, V pequeña? el volumen específico. Entonces, tenemos que el volumen total va a ser igual a la masa del fluido dividido la masa total por el volumen del fluido más la masa del gas dividido la masa total que yo tengo en este sistema. Y esto
Y eso va a estar así, ¿cierto? Son los volúmenes específicos. Entonces, esto de aquí, ¿a qué va a ser igual? Exacto. Eso de ahí va a ser igual a la calidad de la mezcla, ¿ya? Y esto de aquí va a ser igual a 1 menos la calidad, debido a que yo no estoy reconociendo que existan otro tipo de componente. Solo tenemos o líquido o gas. No vamos a necesariamente a tener otros tipos de fluidos. Por ejemplo, que tengamos un sólido. No lo tenemos. Entonces, la masa o es líquido o es gaseosa, pero no tengo otra posibilidad. Entonces, reemplazamos esta idea y tenemos que BT va a ser igual a BF, ¿cierto? Que lo voy a mejor escribir. 1 menos X, ¿cierto? 1 menos la calidad por el volumen específico del fluido más X por el volumen del gas. Entonces, el volumen específico total va a ser igual a B sub F menos X por B sub F más X por B sub G. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo puedo agrupar esto. Yo esto de aquí lo puedo agrupar de alguna manera. Entonces, la velocidad. Eh, el volumen aquí va a ser igual a el volumen del fluido, vamos a ponerle más aquí, más la calidad por el volumen específico del gas menos el volumen del fluido, que es que es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Esto de acá, si se dan cuenta, es el volumen, ¿cierto? El volumen específico cuando yo paso de fluido a gas. Así si se dan cuenta, así es como está expresado en la tabla, para que convengamos en cosas o en elementos que tiene la tabla y no nos salgamos de ese libreto. Entonces, el volumen, en este caso el volumen específico, del sistema total es igual, ¿cierto?, a el volumen del fluido más la calidad por el volumen que es el volumen diferencia, ¿cierto?, entre fluido y gas, ¿ya? Y así, y este viene siendo el volumen específico del sistema. Entonces, lo que tenemos acá es una expresión que nos permite determinar el volumen específico del sistema con relación a la componente de gas o vapor. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que esto de aquí yo lo puedo reemplazar por entropía. Si yo ahora estoy un poco loqui, me siento calculador, ¿cierto? Y yo puedo decir que la entropía del sistema, ¿cierto?, va a ser la entropía del fluido más la calidad del fluido por la entropía, ¿cierto?, del fluido pasando a ser gas o vapor.
Y así puedo reemplazarla puedo reemplazar esta expresión de aquí con entalpía, entropía y energía interna. Y claramente también con el volumen específico. No así con la temperatura y la presión, que son variables ya estáticas del sistema. Con esto, ¿alguna duda y o consulta? Entonces, profe, el volumen del gas y el volumen del fluido se puede usar, o sea, se puede restar así como si nada, Sí. Porque son ¿sí? volúmenes. Sí. Ah, ya. Ojo, ahí hay una salvedad, eso sí. Y es que esto lo podemos hacer en este instante o en esta parte del curso, porque estamos hablando de sistemas cerrados. Si yo permitiera la salida del gas, por ejemplo, yo ya no podría hacer este truco, ¿cierto? De considerar que los volúmenes son aditivos o yo los puedo aumentar, yo los puedo sumar o restar. Ah, ya, profe. ¿Alguna otra duda y o consulta? Sí, profe, el ST igual a SF más X por SFG. ¿Qué es lo que es el S? La entropía. Ah, ya, verdad. Vale, profe. ¿Alguna otra duda o consulta? Profe, ¿puede subir un poco, por favor? Ya. Entonces, como se darán cuenta, tenemos tablas bastante largas que analizar o que revisar. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo, mira, búscame la temperatura, tienen un líquido saturado, ¿cierto? Que está a 175 grados Celsius. Listo, entonces van a tener que partir por aquí, ¿cierto? 175 grados Celsius. Y parten, ¿cierto? Y hacen el análisis según lo que nosotros estamos viendo y buscando lo que nosotros podemos ver. Si se dan cuenta, y ahí hay un detalle importante, cuando yo les hablo de estas variables que aparecen aquí, ay, cuando yo les hablo de estas variables que están aquí, si se pueden dar cuenta, aparece el volumen o aparece, por ejemplo, acá la entropía del fluido o del líquido. Entonces yo lo puedo leer fácilmente de la tabla. Ahí. Yo tengo acá la entropía, ¿cierto?, del fluido gas o fluido vapor que aparece aquí. Y si tengo la calidad, puedo obtener, ¿cierto?, ya la entropía del sistema. En el caso del gas, no puedo hacer eso. No tengo esa información. Entonces ahí, literalmente a mano, tendrían que calcular, ¿cierto? En este caso lo que es 0,21659 menos 0,001121. El resultado, ¿cierto? Les va a dar esa diferencia de volumen, ¿cierto? Que ocurre cuando yo paso de líquido a gaseoso, ¿ya? ¿Profe, es restar o menos? ¿O por? Restar. Vale.
Profe, entonces si esa fórmula se usara la de entalpía, como dijo hace un rato, sería el mismo cálculo al final. O sea, debería dar lo mismo. Como debería dar lo mismo. O sea, no daría el mismo resultado que usándolo con entropía. No, pues si son dos cosas diferentes. Haz Ya. el cálculo tú mismo, a ver. Hagamos el cálculo, ya dije 175 grados. Dijimos que la entalpía del sistema va a ser igual a la entalpía del fluido más la calidad por HFG. ¿Cuánto es HFG a 175 grados Celsius? Que vendría siendo esto de aquí. Tendríamos que sumar, ¿cierto? Lo que es 741,02 más la calidad por la entalpía, ¿cierto? Que necesito cuando yo paso de fluido a gas. Y en este caso son 2031,7. Todo esto, ¿cierto? En kilojoule por kilogramo, que son las unidades de las variables que yo estoy analizando. Y eso va a dar igual a la entalpía total. Entonces, o la entalpía del sistema. Entonces, dependiendo la masa de vapor que yo tenga, es lo que yo voy a poder acá calcular y desarrollar como cálculo. ¿Quién más? ¿Dudas o consultas? ¿Dudas? Consultas. Aquí no tendríamos necesidad de pasar los 175 grados Celsius a Kelvin, ¿o No, sí? no, no hay necesidad de eso. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora les digo, por ejemplo, eh, si yo les digo, por ejemplo, que tienen que hacer el análisis, ¿cierto? Necesito la misma información, la entropía, ¿cierto? De un sistema, ¿cierto? Que está a 100 kilopascales. Si se dan cuenta, aquí no tengo 100 kilopascales. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es seguir viendo que tenemos una tabla de temperaturas y la siguiente es la tabla de presiones. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, yo tengo exactamente la misma información, pero esta vez está ordenada en función de la presión. La presión tiene una forma, ¿cierto? Una lógica, ¿cierto? 20, 25, 40, 100 kilopascales, ¿ya? Y nos mencionan la temperatura y la información que tengo que tener, ¿ya? Entonces ustedes pueden buscar lo que es, eh, lo que es la información necesaria si es que yo tengo esta información, ¿cierto? Si ahora les doy presión y se la solicito a partir de la presión, ahora les puedo decir, tienen que usar la siguiente tabla, que en este caso es la A5, ¿ya? Y tiene exactamente la misma información y la entalpía, entropía, volumen específico y energía interna se utiliza exactamente de la misma manera que se utilizaba, ¿cierto?, en la tabla anterior. No varía en nada eso. Yo también puedo hablar de calidad a partir de esto, pero va a ser con este sentido, ¿ya? Profe, y si tuviéramos una presión distinta a la que está ahí, o sea, que no estuviera en esta tabla, por ejemplo, no sé, 80,
kilopascales. Yo Muy creo que el buena profe no te va a pregunta. dar eso. ¿Cómo? Yo creo que usted no lo va a dar exacto, po, ¿no? No. ¿No? No, pues si no sería muy fácil. Po. Ah, profe. Ahí lo que ocurre es un tema llamado interpolación. Ya. Supongamos tú dijiste 80 kilopascales, ¿cierto? Sí, profe, sí. Profe, Tomemos eso como ejemplo, ¿ya? Entonces, efectivamente yo miro esta tabla y 80 kilopascales no está. Y si nos devolvemos a la tabla anterior, donde más o menos estaban los 80 kilopascales, tampoco está. Tengo ahí 70 y 84. Entonces no me sirve ni una de las dos tablas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tienen que hacer es identificar los datos que tienen arriba y abajo del dato que a ustedes les solicitan. En este caso tienen 80 kilopascales y el cual no lo tienen en ninguna tabla, pero sí tienen 75 y 100. ¿Ya? Entonces lo que ahora van a hacer es ver la diferencia o la distancia que yo tengo, o dicho de otra manera, en qué punto me encuentro, ¿cierto? En este rango con el dato que yo tengo. Entonces, veamos, por ejemplo, yo lo puedo hacer de dos maneras y son ambas válidas, por si acaso. La primera es que ustedes digan 100 menos 80 y todo eso dividido por 100 menos 75. ¿Ya? Si alguien lo puede calcular, por favor, se lo agradecería. ¿0,8, no? Bueno, Sí, 0,8. 0,8. Ya. 0,8. Y 0,8 tiene que ser igual a todas las diferencias que ustedes encuentran acá. Entonces, por ejemplo, veamos el volumen del vapor, ¿ya? Que son números más bonitos, entonces para el ejemplo sirve mejor. Que son esos dos valores de ahí. Ojo, aquí se tienen que casar siempre con los mismos valores y con el mismo orden, ¿ya? Si ustedes quieren calcularlo así, lo tienen que calcular así siempre. No hay forma de Hasta la hacerlo muerte. diferente. Entonces, ¿cuál es el volumen del gas asociado a 100 kilopascales? Es 1,6941 menos la presión, ¿cierto? Perdón, el volumen de vapor a 80, a 80 kilopascales. Todo eso dividido por el volumen asociado a 100 kilopascales, que en este caso es 1,6941 menos el volumen asociado a 75 kilopascales. Y en este caso es 2,2172. Calcúlense lo que está abajo. menos 0,5231. Menos 0,5231. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces ahora esto lo pasamos multiplicando. 0,8 por menos 0,5231. ¿Cuánto nos da eso? Menos 0,41848. 31,48. Sí. Y eso es igual a No, 1,6984. profe, 0,4184. Sí, sí. 1,6941 menos
el volumen del gas a 80 kilopascales. Paso este sumando y este pasa sumando acá. Entonces, el volumen del gas a 80 kilopascales va a ser igual a 1,6941 más 0,4184. Y eso da 2,112. 2,112. 112. En este caso, metros cúbicos por kilogramo. Y revisamos. Esto tiene una tendencia a la baja, ¿cierto? Entonces, el volumen me tiene que dar menor a el volumen a 75 kilopascales y me tiene que dar mayor al volumen a 100 kilopascales. ¿Cumple eso? Sí. Y además tiene que estar, si nos damos cuenta, la distancia que tiene este valor con respecto a la cota inferior, digámoslo así, es de 0,8. Entonces tiene que ser más cercano al valor asociado a 75 kilopascales que al de 100. Y si nos damos cuenta, efectivamente pasa así. Es más cercano al valor de 75 que al de 100. Entonces así ustedes determinan lo que son los valores cuando están intermedios. ¿Ya? Y esto lo tienen, si yo les digo, por ejemplo, a 80 kilopascales y les doy entalpía y volumen, ustedes tienen que hacerlo con absolutamente todos los datos eh, de la tabla o de las dos que tenemos, ¿ya? Entonces tendrían que sacar absolutamente todos los volúmenes, todas las energías, entalpía y entropía para ambas situaciones, ¿ya? Profe, con regla de tres igual o no. El problema en este caso de la regla de tres es que no te permite, eh, no tienes la noción de que si está aumentando o se está disminuyendo. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, acá eh, yo estoy aumentando la presión y aún así estoy disminuyendo el volumen. Entonces, claro, dices, si 100 es 169, 41, 1,6941, ¿cuánto es 80? No tienes tampoco con qué compararlo. Tienes que hacerlo de esta manera, porque no conoces el valor asociado a 80. Solo sabes que hay un 80. Y como te digo, tampoco siguen la misma tendencia. Esto solo lo pueden hacer en rangos acotados. O sea, por ejemplo, no piensen en hacerlo si conozco 150, el valor a 150 y el valor a 275. No, ahí ya no funciona. Tienen que ser en un rango acotado. Como por ejemplo estos dos que siguen acá. En estos pares, ahí sí puede. Profe, pero usted no nos va a hacer eso, o sea, de sacar, por ejemplo, uno lejano a otro. No, pues. Es Sí. que no te Ah, da, ya, no se puede. ya. Además, yo te voy a dar el dato. No te voy a decir, calcúlelo con respecto. No, ahí tú ves lo que hace. Yo te voy a decir, calcúlame a 420 kilopascales, ¿cuánto es la entalpía? Entonces ahí tú calculas a 420 y ahí tú ves con qué datos lo haces. Ya son decisiones de ustedes. ¿Alguna otra duda y yo consulta?
Bueno, les dije que había como dos formas de proceder. Una es esta y la otra es, si se dan cuenta, es en este caso 80. Lo voy a escribir con otro color para que se note la diferencia, ¿cierto? Es 80 menos 75 dividido ahora el rango, ¿cierto? Que tenemos, que en este caso es 100 menos 75. Y eso les va a dar algún valor, ¿cierto? Que asumo que va a ser 0,2, ¿cierto? Y aquí lo mismo, si usted decide hacerlo de esta manera, tiene que ser consecuente con todo lo que viene aquí, ¿ya? Siempre, si 0,2 va a ser igual entonces a a lo que tenemos aquí, ¿cierto? Y a lo que tenemos acá. Pero siempre siguiendo esta estructura, esta idea, ¿cierto? En donde yo hago una interpolación con respecto a un parámetro, puede ser entalpía, puede ser entropía, puede ser el volumen, y el rango, ¿cierto? Que yo tengo entre ellos, el valor que los representa, ¿ya? Pero siempre voy a tener que seguir la misma idea. ¿Dudas y o consultas? No, profe. Ya. Entonces, ya, tenemos, ¿cierto? Ya las tablas estas que nosotros podemos ir utilizando. Acá tenemos, ¿cierto? Más datos, ¿cierto? Con respecto a la presión, que también se leen exactamente igual que lo anterior, se puede interpolar y las pueden utilizar. Y acá tenemos ya lo que es tablas de vapor sobrecalentado. O sea, aquí ya no hay convivencia entre líquido y vapor. Solamente hay vapor solo que ya dejó al líquido atrás. Ya no hay líquido, no hay ni una gota de líquido, es todo vapor. Entonces, lo que nosotros acá tenemos es que ir viendo la información, ¿cierto?, de saturación para la presión que se nos da, ¿cierto? Y después de eso ya la temperatura comienza a aumentar y nosotros vamos viendo cómo varía, ¿cierto?, la información característica de volumen específico, energía interna, entalpía y entropía en todos estos datos, ¿ya? Y acá, como se darán cuenta, tenemos distintas presiones y distintas temperaturas de saturación. Siempre partimos con la temperatura de saturación acá, leyendo, ¿cierto? Y siempre, cada tabla parte en la temperatura de saturación, que normalmente varía a medida que voy avanzando, ¿ya? Y de nuevo, acá se hace exactamente lo mismo. Si yo les digo, por ejemplo, acá les doy una temperatura, como por ejemplo 120, y no está acá en la tabla, bueno, la tienen que interpolar entre la información que sí tienen en las tablas, ¿ya? Más información, ¿cierto? De vapor sobrecalentado. Y aquí tenemos líquido sobrecalentado. Por favor, acá está, líquido comprimido, ¿ya? Aquí básicamente estamos hablando del líquido que todavía está, ¿cierto? Aún eh, no está, ¿cierto? No ha entrado en contacto y no ha formado gas.
Entonces, aquí es donde tenemos, ¿cierto? La información termodinámica de esto, del líquido, ¿ya? Previo a convertirse en gas. Aún el gas no toca, ¿cierto? Esta situación y aún tenemos lo que es líquido. Y si se dan cuenta, las presiones que nosotros manejamos acá son bastante más altas de las que manejábamos anteriormente, pero en consecuencia los volúmenes también son bastante más bajos, ¿cierto? De los que manejábamos anteriormente. Antes hablábamos, ¿cierto? Del orden de los kilopascales, cuando teníamos la situación saturada, y también cuando teníamos el vapor. Veamos la tabla anterior. eh, Hablábamos de presiones, ¿cierto? Relativamente bajas. Estas ya son las más altas, ¿cierto? Ya vimos como 5 tablas, ¿cierto? Que iban cambiando, presiones muy bajas, pero ya aquí las presiones crecen dramáticamente y hablamos, ¿cierto?, de esto con estas presiones como si nada, ¿ya? Para que se sepa. Y aquí ya hablamos de sólidos. Lisa y llanamente hablamos de sólidos y de las situaciones, ¿cierto?, que tenemos cuando tenemos hielo saturado, o sea, cuando ya y hay hielo y hay gas. Ahora, en este curso por lo menos, nosotros no vamos a hablar mucho de esta tabla, pero es bueno que sepan que también existe información termodinámica de, de este tema, ¿ya? Y aquí, ¿no? Ahí sí. Y aquí tenemos a continuación empezamos ya a tener una serie de diagramas, si se dan cuenta, en donde juntamos toda la información que nosotros teníamos, ¿ya? Existen varios tipos de diagramas que nos permiten analizar esto de manera tal que yo pueda meterme al gráfico y leer la información que aquí aparece. Entonces tenemos, por ejemplo, gráficos de temperatura y entropía. Acá abajo lo que hay es entropía. Entonces, básicamente acá tenemos la información del líquido saturado, vapor saturado, y nos va entregando, ¿cierto?, la información de entalpía según entalpía específica, ¿ya? Por unidad de masa, que vamos teniendo, ¿cierto?, según vamos acercándonos cada vez más al cero. Y a su vez, si se dan cuenta, aquí tenemos información relacionada a la calidad, ¿ya? La calidad, a medida que yo me voy acercando al punto crítico, va también cambiando y va encontrándose en distintos sectores de esta área. Y es por ello que aquí tenemos, ¿cierto?, distintos valores de calidad y claramente, como ustedes se darán cuenta, aquí lo que tenemos, ¿cierto?, es que buscan intersectarse, ¿cierto? Entonces yo sé que, por ejemplo, a 80, con una calidad de 80% y con una calidad del 80%, yo debería tener una entalpía de 2200, a ver, espérate. En este punto de aquí tengo una entalpía de 2400 kilojoules por kilogramo. Y eso es con una temperatura aproximada de 170 no, de 185 grados Celsius. ¿Ya? Y aquí seguimos teniendo información, ¿cierto?, respecto a lo que nosotros tenemos. Si se dan cuenta, aquí cambia también cuando tenemos el líquido saturado, ¿ya? Y por acá ya tenemos lo que viene siendo el vapor sobrecalentado, ¿ya? Veamos el siguiente gráfico que hay, que es un gráfico, un diagrama entalpía-entropía. Si se dan cuenta, es muy similar al anterior, ¿cierto?
en el sentido de que yo puedo encontrar la información respecto a la energía, ¿cierto? A la entalpía y a la entropía relacionada con todo esto, y esto a medida que yo voy cambiando, avanzando, ¿cierto? Entalpía y entropía, voy determinando o puedo ir determinando la información con respecto a la calidad, ¿cierto? La calidad que yo tengo en la parte saturada. Tengo acá también lo que viene siendo la presión, la densidad, cómo va variando, ¿cierto? Y las temperaturas, que son estas curvas que van en ese sentido, ¿ya? Y como ustedes se darán cuenta, este tipo de gráfico en particular, en donde yo tengo entalpía y donde yo tengo entropía, se denomina diagrama de Molière para el agua. Y aquí también tenemos alguna información termodinámica de otro fluido que es común, ¿cierto?, hablar de él, que es el refrigerante 134A. Es un tipo de refrigerante, ¿cierto?, que se utiliza claramente en los refrigeradores. ¿Tá? Y nos permite, ¿cierto?, tener otro fluido para consultar. Y tenemos distintas tablas, en este caso la tabla A11, ¿cierto?, que es igual a la del agua, solamente en la parte de temperatura, ¿cierto? Solamente que aquí son otros datos, es otra información, ¿cierto?, porque es otro fluido también. Pero también hay una tabla que es del orden de temperatura, hay una tabla que es para el orden de presión, ¿ya? Como ven, ha sido muy ocupada. Hay tablas, ¿cierto?, para lo que es el refrigerante 134A sobrecalentado, ¿cierto? Y tenemos lo que es el diagrama presión contra entalpía, ¿cierto?, para lo que es el refrigerante 134A, como ustedes pueden ver aquí, que de nuevo, para qué explicarlo de nuevo, siendo que ya sabemos de qué se trata. Y aquí tenemos, bueno, lo que es el factor de compresibilidad, que es algo que veíamos la clase anterior, que fue la creación de Nelson Oplitt. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta, estimados? Bueno, estimados, entonces dejamos la clase hasta aquí. Que tengan una muy buen día. Esperen que vaya a estar el trabajo para ustedes durante la tarde, y para que lo puedan hacer. También no olviden que van a tener una situación que tienen que elegir grupos, ¿ya? Claramente, don Jesús va a quedar aparte, ¿cierto? Porque lo vamos a tener que sacar, vamos a tener que jugar sin Jesús, porque ¿para qué vamos a meterlo en esta situación? Así que eso, estimados, que tengan muy buena tarde, nos vemos mañana y cuídense que no les dé COVID. Gracias, Chao, profe, profe, cuídese. igualmente. Gracias, profe, igualmente. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Chao.